En la boda de mi hijo, la novia me llevó a la cocina. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Este es tu asiento». Todos estallaron en risas. No me enojé. En cambio, sonreí. ¡Qué interesante! Cuando se fue, saqué mi teléfono. Dije 5 palabras y colgué. 30 minutos después, ella gritaba en medio de la fiesta. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Entré al salón de bodas de mi hijo Leonardo con un vestido azul claro que yo misma había cosido a partir de uno viejo. Aunque la tela ya estaba desvaída, todavía me quedaba bien, como un pedazo de memoria que me negaba a dejar atrás. El salón, lleno de luces y perfume caro, me hizo sentir fuera de lugar. Vi a Leonardo, con su traje blanco y su sonrisa segura. Por un instante, me pareció ver al niño que corría descalzo por el patio de nuestra casa en Querétaro. Sonreía, saludando a los invitados, con el aire de un hombre exitoso. A su lado estaba Jimena, la hermosa novia con un deslumbrante vestido de sirena que abrazaba su esbelta figura. Ella sonreía radiante, inclinando la cabeza para posar para el fotógrafo. Me quedé a distancia, mirándolos, sintiendo una mezcla de orgullo y algo sin nombre, como un mal presentimiento. Me acerqué, con la intención de abrazar a mi hijo como siempre. «Leonardo, hijo mío». No terminé la frase cuando Jimena me tomó de la mano, con una sonrisa algo forzada. «Mamá, ven conmigo. Ya te he preparado un lugar». Su voz era dulce, pero sus ojos eran afilados como cuchillos. Pensé que me estaba llevando a la mesa de honor, donde suelen sentarse los padres. Sonreí, asentí y dejé que me llevara. Pero en lugar de girar hacia el salón principal, Jimena me condujo por un pasillo estrecho y abrió una puerta trasera que daba a la cocina. El calor de los hornos era sofocante y el olor a grasa me asaltó. El chisporroteo de las sartenes, los gritos de los chefs, las bandejas de comida que se llevaban a toda prisa. Me detuve, sin entender qué estaba pasando. Jimena se detuvo frente a una vieja silla de madera, arrinconada contra la pared, entre cajas de cartón y estantes de platos sucios. Señaló con el dedo, su voz helada: «Este es tu asiento». Me quedé allí, mirando la silla. Estaba manchada, una pata rota, como si la hubieran desechado hace mucho tiempo. Se oyeron risitas de 2 damas de honor que estaban cerca. Una incluso levantó su teléfono para grabar, el flash parpadeando. Varios camareros bajaron la cabeza, fingiendo estar ocupados. Pero los vi mirar de reojo, avergonzados. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Pero extrañamente, no era ira, solo un sentimiento de vacío, como si todo en lo que había creído se hubiera hecho añicos. Leonardo apareció en la puerta de la cocina, con aspecto incómodo. Me miró, luego a Jimena, y luego a mí otra vez. «Mamá, no hagas una escena», dijo en voz baja, casi suplicante. «Hoy es mi día feliz». Miré a mi hijo. Sus ojos evitaban los míos, como si temiera enfrentarme. Sonreí, suavemente, aunque mi corazón dolía como si lo cortaran. «Qué interesante», respondí. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me di la vuelta y salí de la cocina. Las risas de Jimena y sus amigas resonaron detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Caminé lentamente, por el pasillo, entre la multitud de invitados que brindaban. Me detuve cerca de la puerta que daba al patio trasero, donde las luces eran tenues y la música distante. Saqué mi teléfono, mi mano temblaba un poco pero firme. Llamé a Duarte, el amigo abogado que había trabajado con mi esposo. Dije exactamente 5 palabras. «Licenciado, podemos empezar ya». Luego colgué, guardé el teléfono en mi bolso y respiré hondo. Volví al salón, sentándome en silencio en la última fila. La mesa de honor todavía tenía un lugar vacío, con un cartel que decía «Madre del novio». Una invitada sentada cerca de mí preguntó con curiosidad: «¿Por qué no se sienta con su hijo?». Sonreí, tomando un sorbo de vino. «Mi lugar es un poco más especial». Ella se rió, pensando que bromeaba, pero yo solo miraba a lo lejos, hacia el escenario donde Jimena brillaba. El maestro de ceremonias invitó a los novios a cortar el pastel. El confeti explotó, la música sonó y todos aplaudieron. Jimena sonrió radiante,
inclinando la cabeza para besar a Leonardo. La cámara recorrió la sala, capturando el momento en que ella lucía espléndida, y a mí, sentada en un rincón lejano, con una leve sonrisa y una mirada tranquila. Nadie sabía que, desde el momento en que salí de la cocina, desde las 5 palabras que le dije a Duarte, todo había comenzado a desmoronarse. No estaba enojada. No, ya había pasado la edad de los berrinches, pero me dolía mucho. Me dolía por mi hijo, a quien crié, eduqué, y que una vez prometió que no dejaría que nadie lastimara a su madre, y ahora estaba allí, dejando que su esposa me humillara frente a tanta gente. Me dolía por Jimena, la chica a la que una vez abrí mi corazón y que ahora me veía como un obstáculo. Y lo que más me dolía era darme cuenta de que el amor de una madre, a veces, no es suficiente para retener a un hijo. Me senté allí, viendo la boda resplandeciente, pero por dentro solo veía un color gris. Sabía que en ese momento ya no era la madre del novio. Era María Teresa, una mujer de 60 años, aprendiendo a levantarse del dolor que su propia familia le había causado. Y sabía que, a partir de aquí, nada volvería a ser como antes. 2 años antes, cuando la boda aún no estaba en la mente de nadie, todavía vivía con Leonardo en la pequeña casa de color terracota en las afueras de Querétaro. La casa solo tenía 2 dormitorios, una cocina estrecha y un patio trasero con algunos arbustos de bugambillas de un rojo intenso. Cada mañana me levantaba a las 5:30. Abría la ventana para dejar entrar la brisa matutina y luego iba a la cocina a preparar el desayuno. A veces, chilaquiles verdes con salsa casera, otras, huevos rancheros sobre una tortilla, cubiertos con una salsa de tomate picante. El olor a cebolla frita, chiles frescos y café molido a mano llenaba la casa. Leonardo solía bajar corriendo a la cocina, con el pelo revuelto, y me abrazaba por detrás. «Mamá, qué rico huele. ¿Puedo llevarme este café a la oficina?» Yo reía, dándole un golpecito en la cabeza. «Llévalo, pero no lo derrames sobre los papeles como la última vez». Mañanas como esa me hacían creer que, aunque mi esposo había fallecido hacía 10 años, todavía tenía una familia completa. Por la noche, comíamos juntos en la vieja mesa de madera, la que su padre había comprado en un mercado de antigüedades. Cocinaba pozole o tamales. Veíamos las noticias en la televisión y luego cambiábamos al canal de boleros. Leonardo solía contarme sobre el trabajo, un nuevo proyecto, un colega difícil o el joven ingeniero que siempre discutía con él. Yo solo escuchaba, interviniendo de vez en cuando. «Hijo, ten un poco de paciencia. Esa persona también tiene una familia». Él asentía y luego me abrazaba. «No dejaré que nadie te lastime, mamá. Todo lo que hago es por ti». Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Lo creí, de verdad lo creí. Luego, un sábado por la tarde, Leonardo llegó tarde a casa, con un ramo de rosas blancas y una caja de galletas de mantequilla. «Mamá, he traído a una amiga a casa». Me sequé las manos en el delantal y salí. Jimena estaba en la puerta, con un vestido ajustado color crema, el pelo suelto, sonriendo como el sol de la mañana. «Hola, señora. He oído a Leonardo hablar mucho de usted. Su voix era dulce, sus ojos brillantes. La invité a pasar, le preparé limonada y saqué las galletas». Elogió lo acogedora que era la casa, los chilaquiles que había hecho el día anterior, y luego dijo: «Trabajo en comunicación, voy a muchos eventos, pero nunca he comido comida casera tan deliciosa. Quiero aprender sus secretos». Sonreí, mi corazón se sintió cálido. Esa noche, cociné un plato extra, enchiladas verdes, y vi a Jimena comer con gusto, llenándome de elogios. Leonardo me miró. Sus ojos brillaban de orgullo. Pensé que tal vez ella era mi futura nuera. Las semanas siguientes, Jimena vino más a menudo. Cada vez traía un regalo: una botella de vino chileno, una caja de chocolates suizos o un pequeño frasco de perfume. Se sentaba en la cocina conmigo, preguntándome cómo hacer salsa, cómo hornear tamales. Le enseñé, pacientemente, como si fuera mi propia hija. Un día, me abrazó. «Señora, ¿puedo llamarla mamá?». Asentí,
con los ojos llorosos. Leonardo estaba en la puerta, sonriendo feliz. Pero luego, las cosas cambiaron lentamente, como la marea que se retira. Primero, fue la forma en que se dirigía a mí. Un día, Jimena me llamó María en lugar de mamá. Me sorprendió, pero pensé que tal vez estaba ocupada y habló rápido. Luego comenzó a decirle a Leonardo frente a mí: «Cariño, creo que tu mamá es un poco conservadora. No entiende que los jóvenes de hoy necesitan su propio espacio». Yo estaba en la cocina, con una cuchara de madera en la mano, escuchando cada palabra. Mi corazón se dolió, pero permanecí en silencio, continuando removiendo la olla. Esa noche, Leonardo llegó tarde. No cenó en casa. «Cené con Jimena, mamá. No te preocupes». Su voz era cortante, por primera vez fría como el acero. Me senté sola en la mesa del comedor. El plato de comida se enfriaba, escuchando el tic-tac del reloj. La casa de repente se sintió grande, fría. Las cenas solitarias se convirtieron en un hábito. El refrigerador se fue vaciando. Leonardo ya no se llevaba el café que yo preparaba, ya no contaba historias del trabajo. Escuché una llamada de Jimena. «Tienes que decirle a tu madre que no se meta en nuestros asuntos. No me gusta que me controlen». Su voz era dulce, pero llena de insinuaciones. Yo estaba detrás de la puerta, con las manos temblorosas. Las lágrimas caían en silencio. Me las sequé sin que nadie me viera. Le conté a la señora Lucía, mi vecina de toda la vida, quien me había visto dar a luz a Leonardo durante una fuerte lluvia. Se sentó a tomar un atole y suspiró. «Hija, hay hijos que, cuando se les ama demasiado, piensan que el amor es una obligación, y luego olvidan quién les dio un hogar». Asentí, con el corazón apesadumbrado. A partir de ese día, comencé a cambiar. Reabrí mi viejo libro de gastos, anotando cada centavo. Separé nuestras cuentas bancarias, cancelé la tarjeta adicional de Leonardo. No dije nada, solo actué en silencio. Una noche, Leonardo regresó, con la cara enrojecida por el alcohol. «Mamá, le voy a proponer matrimonio a Jimena. Te gustará más cuando la conozcas». Miré a mi hijo, queriendo preguntar, ¿cómo la voy a conocer si me está apartando? Pero solo sonreí. «Te deseo felicidad». Esa noche, me quedé despierta, recordando el día en que Leonardo era pequeño y se aferraba a mi pierna llorando cuando su padre se iba a trabajar lejos. Me pregunté, ¿cuándo cambió mi hijo? Unas semanas después, Jimena vino a cenar. Llevaba un vestido rojo brillante, se sentó al lado de Leonardo, tomándole la mano. «Quiero una boda grandiosa, digna de Leonardo. Invitaré a 500 invitados. Alquilaré un gran salón. Haremos las fotos en San Miguel». Estaba sirviendo un trozo de carne asada. Mi mano se detuvo. ¿500 invitados? Nunca había organizado una fiesta para más de 50 personas. Dije suavemente, «Cuanto más grande la boda, más grande la carga, hija». Jimena sonrió con desdén. «Si usted no ayuda, todavía puedo hacerlo. Tengo mis maneras». Leonardo permaneció en silencio, sin defenderme. Miré mi plato de comida, de repente sin sabor. Desde ese momento, supe claramente. Jimena no solo quería el amor de mi hijo, quería todo. La casa, el dinero, la posición. Había oído a mi esposo hablar de mujeres que se casaban por herencia, pero nunca pensé que me pasaría a mí. Ya no lloré, solo observé en silencio y me preparé. Abrí la caja fuerte, saqué los títulos de propiedad de la casa, los documentos de las acciones de la empresa que mi esposo había dejado. Leí cada línea, tomando notas. Llamé al banco, pregunté por la cuenta conjunta. No le dije a Leonardo, solo actué, paso a paso, como una costurera remendando un vestido viejo. Lenta, cuidadosa, segura. Una noche, me senté en la mesa, bajo la tenue luz amarilla. Mi mano temblaba al firmar el formulario de separación de cuentas. Me dije, «María Teresa, no eres débil. Solo estás protegiendo lo que tu esposo dejó y protegiéndote a ti misma». Una tarde, estaba en el balcón, viendo a Leonardo y Jimena llegar en moto. Ella lo abrazaba por la cintura, riendo a carcajadas. Sonreí, pero mi corazón estaba frío. Sabía que el día de la boda llegaría, y ese día ya no sería la madre sentada en la mesa de honor.
pero también sabía que no dejaría que se lo llevaran todo. Me había preparado, no para vengarme, sino para sobrevivir. Y para enseñarle a mi hijo que el verdadero amor nunca se construye sobre mentiras. 3 meses antes de la boda, Querétaro entró en la estación seca. El sol era tan intenso que el asfalto parecía evaporarse. Todavía me levantaba temprano, pero ahora solo cocinaba para mí. Un huevo duro, una tortilla a la parrilla, una taza de café negro sin azúcar. Leonardo se había mudado con Jimena hacía 2 semanas. Solo volvía a casa a recoger ropa o papeles. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el goteo del grifo de la cocina. No lo culpaba, solo me sentía vacía. Un sábado por la tarde, estaba tendiendo la ropa en el patio cuando escuché el rugido de una motocicleta. Leonardo entró, con la camisa de su traje arremangada, goteando sudor. Jimena lo seguía, con un vestido corto y gafas de sol que le cubrían la mitad de la cara. «Mamá, vinimos a buscar algunas cosas», dijo rápidamente, sin mirarme directamente. Asentí, continuando con mis pinzas de la ropa. Jimena se quedó en la puerta de la cocina, sus ojos recorriendo cada rincón de la casa, como si estuviera tasándola. «Mamá», llamó Leonardo desde la sala, «necesito que firmes algunas cosas. Solo trámites administrativos, para actualizar al nuevo propietario para el préstamo de la boda». Puso una pila de papeles sobre la vieja mesa de madera, con un bolígrafo listo. Me sequé las manos en el delantal y me acerqué. Los documentos llevaban mi nombre, pero la línea transferencia de propiedad ya estaba marcada. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué actualización?», pregunté, mi voz suave. Leonardo se mostró incómodo. «Bueno, es para facilitar la solicitud del préstamo de la boda. El banco requiere que esté a mi nombre para obtener una tasa de interés más baja». Jimena intervino, con voz dulce. «No se preocupe, mamá. Lo pagaremos gradualmente después de la boda. No le afectará en nada». Miré a mi hijo. Sus ojos evitaban los míos. Sus manos jugueteaban nerviosamente con su anillo. Tomé el bolígrafo y firmé. Mi firma tembló ligeramente, pero la escribí tan redonda como siempre. «Ya está», dije, dejando el bolígrafo. Jimena sonrió de oreja a oreja, abrazando a Leonardo. «Gracias, mamá. Ahora vamos a ver al diseñador del pastel de bodas». Se fueron. El sonido de la motocicleta se desvaneció. Me quedé allí, mirando la pila de fotocopias que quedaban en la mesa, sintiendo como si acabara de firmar un contrato sin palabras. 2 días después, abrí la aplicación del banco para revisar mi cuenta de ahorros, la que había acumulado con mi pensión de viudedad y la venta de verduras los fines de semana. Una gran suma había desaparecido. El mensaje automático decía: «Confirmación de traspaso de inmueble. Propiedad de María Teresa, a nombre de Leonardo C». Me desplomé en la silla, agarrando el teléfono. Sin lágrimas, sin ira. Solo un frío glacial que se extendía desde mis pies hasta mi cabeza. Esa noche, abrí la caja fuerte y saqué la vieja caja de archivos de mi esposo. Dentro estaba la tarjeta de visita del licenciado Duarte, con una esquina doblada. Llamé. Sonó 3 veces antes de que respondiera, su voz ronca por el tabaco. «Señora María, es tarde». Susurré: «Necesito verlo. Mañana». A la mañana siguiente, fui a su oficina en el centro de Querétaro. El edificio era viejo, la escalera de madera crujía. Duarte estaba sentado detrás de un escritorio de roble, con gafas redondas y el pelo canoso despeinado. «¿Todavía conserva los documentos del patrimonio del señor Carlos?», preguntó de inmediato. Puse la pila de archivos sobre su escritorio. Los títulos de propiedad, las acciones de la empresa, la libreta de ahorros. Pasó las páginas, frunciendo el ceño. Transfirieron la propiedad sin su firma notariada. «Es un vacío legal». Le conté todo, desde el cambio en cómo Jimena se dirigía a mí, la frialdad de Leonardo, hasta la desaparición del dinero. Duarte golpeó la mesa con su bolígrafo. «¿Qué quiere?». Miré por la ventana el bullicio de la gente en la calle. «Quiero proteger lo que mi esposo dejó, y protegerme a mí misma». Él asintió y sacó una nueva pila de papeles. «Establecer un fideicomiso personal. Transfiera todos sus activos restantes a él, nombrando a las organizaciones benéficas de su elección como beneficiarias. Leonardo quedará excluido».
Permanecí en silencio durante mucho tiempo. La imagen de mi pequeño hijo corriendo descalzo por el patio apareció en mi mente. Luego la imagen de él firmando los papeles, con los ojos incapaces de encontrar los míos. La familia no se roba con mentiras, dije, con la voz ronca. Hagámoslo. Las 2 semanas siguientes trabajé como una máquina. Por la mañana, iba al banco a cancelar la tarjeta adicional de Leonardo y a separar las cuentas. Por la tarde, me reunía con Duarte para firmar cada documento notariado. Por la noche, vendía las pequeñas acciones que quedaban de la empresa de mi esposo, transfiriendo el dinero al fideicomiso. Cada vez que firmaba, recordaba el día de mi boda. Mi esposo tomando mi mano, prometiendo te protegeré por el resto de mi vida. Ahora me estaba protegiendo a mí misma. Una tarde, fui a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde mi esposo y yo nos casamos. Los viejos bancos de madera seguían allí. El olor a incienso flotaba en el aire. Me arrodillé y susurré. Por favor, deja que mi hijo aprenda las consecuencias de la codicia y dame la fuerza para perdonar. Las lágrimas cayeron, pero las sequé rápidamente. De regreso, pasé por el café La Parroquia. Leonardo y Jimena estaban sentados junto a la ventana, riendo y hablando, sosteniendo un folleto de luna de miel en la Riviera Maya. Me detuve a unos metros, sin que me vieran. Jimena señaló una foto de un resort, emocionada. Quiero la suite con piscina privada, resérvala, cariño. Leonardo asintió y le besó el pelo. Sonreí, una sonrisa que ya no dolía, y seguí caminando. En casa, imprimí una copia del contrato del fideicomiso. Lo sellé en rojo y lo puse en la caja fuerte. Le puse una etiqueta. No abrir antes de la boda. Sabía que la mecha estaba lista. Solo necesitaba el momento adecuado para que todo explotara. Los últimos días, seguí cocinando, lavando y preparando café cada mañana. Cuando Leonardo venía, solo intercambiábamos algunas cortesías. ¿Cómo estás, mamá? ¿Ya comiste, mamá? Respondía brevemente, sin hacer más preguntas. Una noche, me senté en la mesa, bajo la tenue luz amarilla, escribiendo en mi diario: hoy es 12 de marzo. He transferido el 87% de los activos. Lo que queda es amor. Lo único que no puedo transferir. Cerré el diario y apagué la luz. Afuera, Querétaro dormía. Solo se oía el ladrido lejano de un perro. Me acosté en la cama, con la mano sobre el pecho, sintiendo los latidos regulares de mi corazón. Ya no tenía miedo. Estaba lista para el día de la boda, el día en que todo volvería a su lugar. Me senté en el rincón más alejado del salón de banquetes, en la última fila, donde el candelabro solo proyectaba una débil franja de luz. La copa de vino tinto en mi mano se había enfriado hacía mucho tiempo, pero seguía llevándomela a los labios, tomando pequeños sorbos como para mantenerme alerta. Frente a mí, la boda todavía estaba en su apogeo. La orquesta tocaba Amor Eterno. Los invitados reían y hablaban animadamente, y el confeti caía cada vez que alguien levantaba una copa para brindar. Leonardo y Jimena estaban en el centro del escenario, cortando un pastel de bodas de 5 pisos. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar. Jimena inclinó la cabeza, besó la mejilla de mi hijo y luego me miró. Solo por un segundo, pero fue suficiente para ver la mirada de triunfo en sus ojos. Le devolví la sonrisa, una sonrisa tan ligera como una brisa, pero por dentro sabía. Las cosas ya se habían puesto en marcha. Después de la breve llamada al licenciado, podemos empezar ya. Guardé mi teléfono y volví al salón como si nunca me hubiera ido. Elegí este rincón, no para esconderme, sino para observar. Quería ver cada rostro, cada gesto, cada mirada, cuando las fichas de dominó comenzaran a caer. No tenía prisa. Había esperado 2 años. 30 minutos más no eran nada. El gerente del banquete, un hombre de mediana edad, con un traje negro y corbata roja, apareció de repente junto al maestro de ceremonias. Le susurró algo, cubriendo el micrófono con la mano. La maestra de ceremonias, una joven con un vestido de lentejuelas brillantes, palideció. Respiró hondo. Luego tomó el micrófono. Su voz temblaba. Damas y caballeros, disculpen la pequeña interrupción. El sistema de pago acaba de informar un pequeño problema. La transacción ha sido suspendida temporalmente.
El salón se quedó en silencio por un segundo. Luego estalló en murmullos. El tintineo de las copas se detuvo. Todas las miradas se dirigieron a la mesa de los novios. Leonardo, que estaba limpiando la crema de las manos de Jimena con una servilleta de seda blanca, levantó la vista bruscamente. «¿Qué? Imposible», dijo en voz alta, su tono áspero. «Transferí el dinero esta mañana». Jimena se quedó allí, todavía sosteniendo el cuchillo del pastel, su rostro pálido como un fantasma. Se volvió hacia Leonardo y susurró. «¿No dijiste que la cuenta estaba a tu nombre?» «¿Cómo es que?» La frase quedó inconclusa, pero todos la oyeron. Algunos invitados cercanos comenzaron a susurrar. «¿Qué está pasando? ¿Se quedaron sin dinero? Esta boda debe haber costado una fortuna». Seguí sentada, girando mi copa de vino. Una invitada mayor, una vieja amiga de mi esposo, la señora Rosa, que estaba sentada a 2 asientos de mí, se inclinó y susurró. «María, ¿sabes algo de esto?» Solo sonreí. «Solo conozco mi lugar, señora». La señora Rosa me miró. Sus ojos entendieron algo. Luego negó con la cabeza y suspiró. De repente, las puertas del salón se abrieron. Entró un mensajero con un uniforme azul y una gorra, sosteniendo un sobre sellado con el logotipo del bufete de abogados de Duarte. Se dirigió directamente a Jimena e hizo una reverencia. «Señorita Jimena Morales, por favor firme aquí». Jimena arrebató el sobre y lo abrió de inmediato frente a todos. Dentro había una gruesa pila de papeles con una tapa dura y letras rojas en negrita. Ratificación legal conforme a fideicomiso de María Teresa C. En la parte inferior estaba el acuerdo prenupcial, el que ella había firmado al solicitar la licencia de matrimonio, confirmando que no tenía derechos sobre los bienes de Leonardo. Jimena temblaba, pasando las páginas. Su rostro pasó de blanco a rojo y luego a un tono violáceo. «¡Esto es falso!», gritó, su voz aguda resonando por todo el salón. «¿Quién hizo esto? ¿Quién?». Algunos invitados se levantaron, con los teléfonos en alto, grabando todo. Leonardo se apresuró, tratando de calmarla. «Jimena, cálmate. Déjame ver». Pero Jimena se apartó de él y me señaló directamente. Fue ella quien hizo esto». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Dejé mi copa de vino sobre la mesa y me levanté lentamente. No tenía prisa. Di cada paso con cuidado, mis zapatos bajos resonando en el suelo de mármol. Me detuve en medio del salón, a unos metros de Jimena. «Querida nuera», dije, mi voz suave pero clara, «yo no hice nada. Solo puse las cosas en su lugar». La música se había detenido en algún momento. Solo quedaban susurros, el arrastrar de sillas y alguien murmurando. «Dios mío, ¿es la venganza de la suegra?». Jimena se abalanzó, levantando la mano para arrojarme su copa de vino. Leonardo la detuvo, pero era tarde. La copa se hizo añicos en el suelo. El vino tinto salpicó el vestido de novia blanco, dejando una larga mancha como de sangre. Jimena se quedó allí, con el vestido mojado, el pelo revuelto, las lágrimas mezcladas con su espeso maquillaje. «Arruinaste mi vida», gritó, su voz quebrada. La miré, sin ira, sin piedad, solo viendo a una joven pagando el precio de su codicia. «Hija», dije, mi voz aún tranquila, «esta boda no es mía. Solo vine como invitada. En cuanto al dinero y los bienes, los protegí hace mucho tiempo, antes de que siquiera pensaras en tomarlos». Un invitado mayor, amigo de mi esposo, el señor Federico, se acercó a Leonardo. Le dio una palmada en el hombro y susurró. «Hijo, tu madre acaba de salvar el honor de toda la familia. No dejes que la codicia te ciegue». Leonardo bajó la cabeza, sin decir nada. Su rostro estaba pálido, sus puños apretados. El fotógrafo principal de la boda, un joven con una cámara Canon, no se perdió el momento. Disparó continuamente. Jimena sentada en el suelo, con el vestido manchado de vino. Leonardo inmóvil. Yo de pie en medio del salón con una mirada serena. Solo unas horas después, la foto de la novia manchada de vino se había vuelto viral. El hashtag Boda Escándalo era tendencia en X, acompañado de miles de comentarios. «Pobre madre, Karma, la mejor suegra». Salí del centro del salón y me dirigí al pasillo que daba al patio trasero.
El ruido todavía resonaba detrás de mí, pero no miré hacia atrás. En mi bolsillo, mi teléfono vibró. Un mensaje de Duarte. Procedimiento completado. Me detuve junto a un pequeño estanque detrás del salón de bodas. Los fuegos artificiales se reflejaban en la superficie brillante del agua. Dije en voz baja, como para mí misma: a veces, la justicia no necesita un tribunal. Solo necesita el momento adecuado. La brisa nocturna soplaba, trayendo el aroma de los nardos y el humo de los fuegos artificiales. Respiré hondo. Una sensación de alivio se extendió por mi pecho. No me alegraba el caos que había allí. Simplemente sentía que era lo correcto. Todo había vuelto a su lugar. Leonardo aprendería su lección. Jimena entendería que no todo se puede comprar con una sonrisa dulce. Y yo me había recuperado a mí misma. Fui al estacionamiento y abrí la puerta de mi viejo auto plateado. Antes de irme, miré el salón de banquetes por el espejo retrovisor. Las luces seguían parpadeando, los gritos aún se oían, pero ahora todo estaba lejos. Pisé el acelerador y el auto se deslizó por la oscura carretera. Solo los faros iluminaban el camino. No lloré, solo sonreí. La sonrisa de una madre que eligió proteger a su hijo, aunque eso significara dejar que le doliera una vez. Y sabía que esta noche dormiría en paz, porque había hecho lo correcto. Acababa de salir del salón principal, con los zapatos bajos todavía con algo de confeti, cuando los gritos detrás de mí estallaron como los fuegos artificiales finales. Me detuve junto al pasillo acristalado, agarrándome a la fría barandilla de hierro, y me volví para mirar por la puerta. Jimena estaba en medio de la pista de baile, su vestido de novia blanco, ahora manchado de vino tinto como un mapa de guerra. Temblaba, con las manos en la cabeza, el pelo suelto, el rímel corrido en rayas negras. Leonardo intentaba llevarla a un rincón, pero Jimena se liberó gritando: «¡Arruinó mi boda!». ¿Qué hizo con nuestro dinero? El grito resonó, ahogando a la banda de mariachis que intentaba salvar la situación con una melodía triste. Los invitados murmuraban. Algunos familiares de la novia se pusieron de pie, listos para intervenir, pero el personal de seguridad se interpuso, levantando las manos para detenerlos. Me quedé allí, a unos 10 metros de ellos, la luz del candelabro proyectando un rayo amarillento sobre mí. No estaba huyendo, solo quería ver este momento con claridad. El momento en que todo lo que había preparado en silencio durante 3 meses comenzaba a explotar. Un viejo amigo de mi esposo, el señor Federico, se acercó y me susurró: «María, no te metas, deja que se expongan». Asentí, pero aún así caminé lentamente hacia el centro del salón. Cada paso se sentía como si pesara 1000 kilos. No por miedo, sino porque sabía que estaba cruzando la última frontera entre madre e hijo. Leonardo me vio, su rostro pálido, con gotas de sudor en la frente. «Mamá», llamó, su voz ronca, «¿por qué tuviste que hacer esto?». Solo quería que la boda saliera bien. Me detuve a 2 pasos de él, mirándolo directamente a los ojos. «¿No lo ves, Leonardo?», dije, mi voz suave pero lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca la oyeran. «La persona que elegiste no puede soportar la verdad. Hoy no es tu día feliz. Es el día en que te das cuenta de quién está realmente a tu lado». Jimena lo oyó y se abalanzó como una tormenta. Le arrebató el teléfono a una dama de honor cercana y lo sostuvo frente a mí. «La demandaré por dañar propiedad privada. ¿Qué derecho tiene a congelar nuestras cuentas?». Sus uñas pintadas de rojo brillante temblaban, sus ojos desorbitados por la ira. Un alto guardia de seguridad se acercó y le bajó la mano con suavidad. «Señora, por favor, mantenga la calma». La maestra de ceremonias, la joven del vestido de lentejuelas, intentó salvar la situación. «Por favor, mantengan la calma, la fiesta continúa». Pero nadie escuchaba. La banda se cayó. Los susurros se extendieron por el salón como un incendio forestal. Una reportera local, invitada a cubrir la boda del joven y exitoso empresario, había comenzado a transmitir en vivo desde su teléfono. Apuntó la cámara a Jimena llorando, a Leonardo con el rostro pálido como la cera, y luego se detuvo en mí, de pie, con las manos a los costados, la mirada serena. De repente, las puertas del salón se abrieron de nuevo. Entraron 2 policías de la ciudad.
con gorras y chalecos azul oscuro. Uno levantó la mano. ¿Quién firmó el contrato de pago de esta fiesta? El gerente del banquete corrió hacia ellos, con un iPad en la mano, el rostro pálido. Leonardo tartamudeó. Yo transferí el dinero esta mañana. El joven policía lo miró, su voz monótona. La cuenta ha sido congelada por el banco. Recibimos una llamada por alteración del orden público. Me acerqué, sacando de mi bolso una copia del contrato con mi firma, la línea de autorización de pago tachada por orden del fideicomiso. Aquí, dije, entregándoselo al oficial. Hice el depósito inicial, pero revoqué la autorización la semana pasada. No se ha infringido ninguna ley. El oficial asintió y me devolvió los papeles. Gracias, señora. En ese caso, es un asunto civil. Jimena lo oyó y se desplomó en el suelo, su vestido de novia extendido como una flor marchita. Las lágrimas arruinaron su maquillaje y se cubrió el rostro, sollozando. Lo he perdido todo. La luna de miel, el pastel, las flores, todo. Leonardo se arrodilló a su lado, pero Jimena apartó su mano. No me toques, es culpa de tu madre, es culpa de ella. La miré, mi voz tan suave como el viento. Yo no destruí nada, hija, solo reclamé lo que era mío y le enseñé a mi hijo que el amor no se puede comprar con una libreta de ahorros. Justo cuando terminé de hablar, una ráfaga de viento frío entró por la puerta trasera, haciendo que las cortinas de seda se agitaran. Los fuegos artificiales de la boda seguían estallando en el patio. El sonido de las explosiones se mezclaba con los sollozos de Jimena, creando una extraña sinfonía de dolor y final. Leonardo se levantó, sin mirar a su madre ni a su esposa, y salió en silencio por una puerta lateral. Vi su espalda temblar bajo la luz de neón. Quise llamarlo, pero se me hizo un nudo en la garganta. Sabía que en ese momento estaba sufriendo el mayor dolor. No la pérdida de dinero, sino la pérdida de la fe en sí mismo. Me di la vuelta y salí del salón justo cuando los últimos fuegos artificiales explotaban en el cielo. La luz azul y roja iluminó mi rostro, pero no levanté la vista. Solo me susurré a mí misma. La justicia no necesita gritos, solo necesita preparación. Mi auto estaba estacionado en un rincón apartado, bajo un jacarandá que había perdido todas sus flores. Abrí la puerta, me senté en el asiento del conductor y puse las manos en el volante. A través del espejo retrovisor, las luces de la boda parpadeaban débilmente como un escenario abandonado. Pisé el acelerador y las ruedas rodaron sobre el asfalto todavía cálido. La noche en Querétaro era inusualmente tranquila, solo el canto de los grillos y el latido regular de mi corazón. De regreso, me detuve en un puesto de bebidas al borde de la carretera y compré un atole de maíz caliente. La vendedora era una anciana de pelo canoso y sonrisa amable. ¿Hay una boda esta noche, señora?, preguntó. Asentí, tomando un sorbo de atole, el cálido dulzor extendiéndose por mi cuerpo. Sí, pero ya terminó. La anciana sonrió. Todas las bodas son así. Empiezan con ruido y terminan en silencio. Sonreí, pagué y seguí conduciendo. Cuando llegué a casa, el reloj marcaba la 1 de la madrugada. Abrí la puerta. La casa estaba a oscuras, el olor a café frío todavía flotaba sobre la mesa. Me quité los zapatos, encendí la luz de la cocina y me preparé una taza de chocolate caliente. Sentada en el sofá, miré la vieja foto de boda mía y de mi esposo. 2 jóvenes de pie bajo el sol de San Miguel, sonriendo radiantes. ¿Lo ves?, susurré. No pudieron robar lo que construimos con bondad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Duarte. Todos los servicios post-boda cancelados. No hay reembolso. No se preocupe. Respondí brevemente. Gracias. Ahora solo necesito paz. Abrí mi computadora portátil. Confirmé la cancelación del brunch de mañana, las flores frescas, la banda, la luna de miel en la Riviera Maya, todo lo cual había reservado y pagado por adelantado. Cada vez que hacía clic en enviar, me sentía un poco más ligera. Imprimí los recibos, los metí cuidadosamente en un sobre y escribí a mano. Cerrar ciclo. Afuera empezó a llover, golpeando suavemente el tejado. Me quedé junto a la ventana, con la taza de chocolate en las manos,
viendo cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal. No sentía alegría ni victoria. Solo sentía un vacío, pero el tipo de vacío que siente alguien que acaba de soltar una pesada carga. Leonardo estaría dolido, enojado, culparía a su madre, pero sabía que solo cuando el dolor fuera lo suficientemente grande, aprendería a valorar las cosas. Apagué la luz y me fui a la cama. Antes de cerrar los ojos, susurré: «Buenas noches, hijo. Todavía estoy aquí. Pero a partir de ahora, tienes que caminar por tu cuenta». Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. La lluvia seguía cayendo, pero en mi corazón ya había salido el sol. Llegué a casa cuando el reloj de la pared marcaba la 1:47 de la madrugada. La vieja puerta de madera crujió. El olor a café frío de la tarde todavía persistía en la mesa del comedor. Me quité los zapatos, los coloqué ordenadamente debajo del estante y luego encendí la luz de la cocina, la única luz cálida y amarilla en la casa oscura. Me preparé una taza de chocolate caliente, añadiendo un poco de canela en polvo como le gustaba a mi esposo, y luego me senté en el sofá. Nuestra vieja foto de boda todavía colgaba en la pared. Yo con 22 años, con un vestido de encaje blanco. Carlos abrazándome por la cintura, sonriendo radiantemente bajo el sol de San Miguel. Miré la foto y susurré: «¿Lo ves? No pudieron robar lo que construimos con bondad». Mi teléfono vibró suavemente en mi bolso. Un mensaje de Duarte. Procedimiento completado. Todos los servicios postboda cancelados. No hay reembolso. No se preocupe. Respondí brevemente: «Gracias. Ahora solo necesito paz». Luego abrí mi computadora portátil sobre la mesa, la luz de la pantalla iluminando mi rostro cansado en el espejo. Comencé a enviar correos electrónicos, uno por uno, lenta y cuidadosamente, como si cosiera una vieja herida. Primero, al hotel del brunch de mañana. «Estimada gerencia, soy María Teresa C., quien reservó el desayuno para 150 invitados. Cancele todo. No hay reembolso». Luego, a la floristería. «Cancele 300 nardos blancos y 50 ramos de novia. Gracias». Luego, a la banda de mariachis. «Cancele la actuación de mañana por la mañana». Finalmente, a la agencia de viajes. «Cancele la suite de luna de miel en la Riviera Maya, código de reserva RM4782. No hay reembolso». Cada vez que hacía clic en enviar, me sentía un poco más ligera, como si quitara una piedra de una larga mochila de viaje. Imprimí todos los recibos cancelados, los coloqué ordenadamente en un sobre grande de papel craft y escribí a mano: «Cerrar ciclo». Puse el sobre en la estantería, junto a la vieja Biblia de mi madre. Cuando terminé, me levanté, abrí el refrigerador y saqué un trozo de queso fresco y unas tortillas que habían sobrado de la mañana. Comí lentamente, saboreando cada bocado, el sabor salado del queso mezclado con el regusto a cacao en mi lengua. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo para mantener mis manos ocupadas, para evitar que mi mente divagara hacia el caótico salón de banquetes. Las redes sociales empezaron a explotar. No necesité buscarlo, solo abrir X para ver un aluvión de notificaciones. El video de Jimena, sentada en el suelo, con el vestido manchado de vino tinto, había sido visto millones de veces. El hashtag Boda Escándalo llegó a la cima de las tendencias de Querétaro. Los comentarios inundaron la red. «Pobre madre, qué novia tan terrible. La mejor suegra». Leí algunos, luego apagué la computadora. No respondí, no comenté. Mi silencio era la respuesta más poderosa. El teléfono vibró de nuevo, una llamada de un número desconocido. Respondí. Una voz femenina temblorosa. «¿Es usted la señora María Teresa? Soy amiga de Jimena. Por favor, no lleve esto más lejos a la prensa. Jimena está devastada». Suspiré. Nunca he dicho una palabra. Solo he guardado silencio. Ella misma creó el ruido. Colgué y bloqueé el número. Llamaron a la puerta, 3 golpes rítmicos. Miré el reloj. 2:30 de la madrugada. Abrí la puerta. Duarte estaba allí, con el impermeable empapado, sosteniendo un viejo maletín de cuero. «Acabo de volver de la oficina. La prensa la está buscando». Entró, limpiándose los zapatos en el felpudo.
Le serví una taza de chocolate todavía caliente. ¿Quieren entrevistarla?, preguntó. Negué con la cabeza. No. El silencio hace que la gente piense. Las palabras solo hacen que se pongan a la defensiva. Duarte abrió su maletín y sacó un pequeño sobre. La comisión que le prometí, por su lealtad. Se lo devolví. No es lealtad, licenciado, es justicia planificada. Él sonrió y guardó el sobre en su bolsillo interior. Antes de irse, me dio una palmada en el hombro. Es usted la mujer más fuerte que he conocido. Sonreí. No soy fuerte. Solo aprendí que el amor también necesita límites. La puerta se cerró y la casa volvió a sumergirse en el silencio. Abrí la lista de organizaciones benéficas en mi computadora portátil. 3 organizaciones que apoyaban a mujeres mayores abandonadas por sus hijos, a las que había hecho pequeñas donaciones. Transferí una parte del fideicomiso. 50 millones de pesos a la Fundación Mujeres de Esperanza. 30 millones al Hogar de la Tercera Edad y 20 millones a apoyo a madres solas. Anoté, 14 de mayo. Aprendiendo a perdonar sin olvidar. La fuerza no reside en la voz, sino en la capacidad de tomar decisiones en silencio. Añadí una entrada en mi viejo diario de cuero, el que empecé el día que murió mi esposo. Hoy he cerrado un capítulo doloroso. No me vengué con amargura, sino viviendo mejor de lo que esperaban. La verdadera victoria es dormir en paz cada noche con el corazón tranquilo. La lluvia seguía cayendo afuera. Me levanté, abrí una pequeña ventana, dejando entrar el aire fresco. Me preparé otra taza de chocolate. Me senté en el alféizar de la ventana y vi cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal. El teléfono vibró por última vez, llamaba Leonardo. El nombre de mi hijo brillaba en la pantalla, junto a una foto suya a los 5 años, abrazándome el cuello en su cumpleaños. Miré durante mucho tiempo. Mi dedo rozó el botón de aceptar, pero luego lo puse en silencio. Susurré. Todavía no lo entiendes, pero algún día sabrás que el silencio de tu madre no es debilidad. Cerré la computadora portátil y apagué la luz de la cocina. La casa se sumió en la oscuridad. Solo quedaba el sonido de la lluvia y los latidos de mi corazón. Me metí en la cama, me tapé y cerré los ojos. Antes de quedarme dormida, sonreí. La sonrisa de una madre que eligió amar, soltando en el momento adecuado. Afuera, un trueno retumbó a lo lejos, como si cerrara un capítulo caótico de mi vida. Dormí. Un sueño profundo y sin sueños. Por primera vez en muchos años. Una semana después de esa noche caótica, Querétaro todavía sentía las réplicas. Cada mañana abría la ventana y el aroma de las bugambillas del patio del vecino todavía flotaba, pero ahora se mezclaba con la radio local que transmitía las noticias. El escándalo de la boda del joven empresario Leonardo C. continúa extendiéndose. La suegra congela los activos. La novia Jimena Morales pierde contratos publicitarios. Apagué la radio, sin querer escuchar más. Me preparé un café. Me senté en la vieja mesa de madera y observé cómo se elevaba el vapor. Ya no buscaba las noticias. Ellas me encontraban a través de las miradas curiosas de los vecinos, a través de las llamadas de viejos amigos. Leonardo perdió su trabajo en la empresa de ingeniería en la que su padre había sido accionista. El consejo de administración me envió una carta privada, un sobre grueso, con membrete dorado informándome. Debido a la pérdida de la reputación pública y a la falta de derechos legales en el fideicomiso, el señor Leonardo C. ha sido despedido. La leí, la doblé y la guardé en un cajón. No llamé a mi hijo. Sabía que estaba sufriendo, pero este dolor era una medicina necesaria. Jimena me llamó 3 veces esa semana. La primera vez, su voz estaba ronca por el llanto. ¿Cree que ha ganado? Leonardo se arrepentirá de esto por el resto de su vida. No respondí, solo bloqueé el número. La segunda vez, dejó un largo mensaje de voz, maldiciéndome con palabras que nunca había oído de una joven. Lo borré de inmediato. La tercera vez, su voz estaba cansada, casi suplicante. ¿Puede dejarme ver a Leonardo? No me contesta el teléfono. No respondí. Sabía que, en ese momento, Jimena se enfrentaba a sí misma, sin vestido de novia, sin flashes, sin dinero que la cubriera. La prensa destapó más cosas.
Jimena había pedido dinero prestado a sus amigos para mantener una imagen de lujo. Había firmado contratos publicitarios falsos. Los patrocinadores la abandonaron. Desapareció de las redes sociales y luego de Querétaro. Me enteré a través de la señora Lucía, mi vecina cercana, que todavía me traía tamales todos los domingos. La chica se mudó a la Ciudad de México, trabaja como fotógrafa de bodas independiente. Se ve muy demacrada. Asentí, tomando un sorbo de atole. Cada uno elige su propio camino. Lucía. Leonardo se mudó a un pequeño apartamento de alquiler en la zona industrial al sur de la ciudad. Me enteré a través de Duarte que me mantenía al día como un viejo hábito. El chico ha adelgazado mucho, me dijo por teléfono. Evita a todo el mundo. Permanecí en silencio, mi corazón se encogió. Recordé cuando era pequeño, se cayó de la bicicleta y corrió a abrazarme la pierna, llorando. Mamá, me duele. Ahora era mayor. El dolor era mayor. Pero ya no corría hacia su madre. Un sábado por la tarde, con el sol dorado brillando, estaba podando las bugambillas en el patio cuando oí que llamaban a la puerta. 3 golpes, lentos, vacilantes. Me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta. Leonardo estaba allí, con una camisa gris claro arrugada, el pelo revuelto y ojeras. Había adelgazado mucho, con las mejillas hundidas y una barba incipiente. Mamá, llamó, su voz ronca, como si no hubiera hablado con nadie en días. Miré a mi hijo durante mucho tiempo, sin decir nada. Él bajó la cabeza, retorciendo el borde de su camisa. Lo siento. Las palabras salieron, ahogadas. Abrí más la puerta. Entra. Entró, sus viejas zapatillas deportivas dejando huellas de barro en el suelo limpio. Le serví un vaso de limonada y lo puse sobre la mesa. Siéntate. Leonardo se sentó en el sofá, donde solía tumbarse a ver dibujos animados de niño. Cogió el vaso, pero no bebió. Solo miró fijamente la mesa de madera. Mamá, dejé que Jimena me convirtiera en otra persona. Pensé que el dinero podía comprar la felicidad. Fui un estúpido. Su voz se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Me quedé allí, agarrada al respaldo de la silla. Mi corazón dolía como si lo cortaran. Quería abrazarlo, secarle las lágrimas como antes, pero me contuve. Necesitaba que lo dijera todo él mismo. Perdí mi trabajo, mis amigos, todo. Continuó, su voz temblorosa. Pero perderte a ti es lo que más temo. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Puedo empezar de nuevo, mamá? Me senté frente a él, tomando su mano, una mano delgada y callosa por el trabajo duro de los últimos días. ¿Ya comiste?, pregunté, mi voz suave. Fue la primera pregunta que le hice después de tantos días de silencio. Leonardo rompió a llorar y me abrazó como el niño que era. Le acaricié el pelo, sintiendo su aliento cálido en mi hombro. Te perdoné hace mucho tiempo, susurré. Pero perdonar no significa volver a como era antes. Hay puertas que solo se abren una vez. Él asintió, secándose las lágrimas con la manga. Empezaré de nuevo. No por nadie más, sino por ti. Sonreí, por primera vez en meses, una sonrisa genuina. Me levanté, fui a la cocina y preparé una olla de pozole, su plato favorito. El olor a cerdo guisado, maíz blanco y hojas de laurel llenó el aire. Leonardo se sentó a la mesa, viéndome cocinar, preguntando de vez en cuando, ¿todavía guardas el suéter que tejí mal en 5º grado? Sonreí. Todavía está en el cajón de arriba. Cenamos juntos, en un silencio cálido. Leonardo comió 2 platos llenos y luego se quedó dormido en el sofá, el sueño de un hombre exhausto. Lo arropé con una manta y me senté a su lado, observando el rostro de mi hijo mientras dormía. Seguía siendo mi niño, aunque hubiera crecido, aunque se hubiera equivocado. Susurré. Duerme, hijo. Mañana será un nuevo día. Leonardo se quedó unos minutos más a la mañana siguiente y luego se fue. Antes de irse, me abrazó con fuerza. Te devolveré el dinero, cada centavo. Negué con la cabeza. Quédatelo. Aprender a vivir con tus propias manos es un regalo mayor. Él asintió y salió por la puerta, con la espalda más recta que el día anterior. Esa tarde, llamó Duarte. Todo está bien.
No tiene que preocuparse. El fideicomiso sigue intacto. Respondí. No me preocupa el dinero, licenciado. Me preocupa el alma de mi hijo. Él guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja: Es usted la madre más fuerte que he conocido. Sonreí por teléfono. No soy fuerte. Solo aprendí que el amor también necesita límites. Colgué. Me quedé junto a la ventana y observé cómo el sol de la tarde teñía de oro los tejados rojos. Sabía que se había pagado el precio de la ambición, no con dinero, sino con lágrimas, con pérdidas, con una comprensión tardía. Leonardo seguiría sufriendo durante mucho tiempo, pero creía que crecería a partir de esa herida. Abrí mi diario y añadí una línea: 21 de mayo. Mi hijo lloró. Y supe que era el comienzo de la sanación. Cerré el diario, me preparé una taza de chocolate caliente y me senté en el porche. La brisa de la tarde era fresca, con el olor a tierra después de la lluvia. Sonreí. La sonrisa de una madre que eligió amar con firmeza, soltando en el momento adecuado y creyendo que, por muy lejos que se vaya un hijo, el amor de una madre es una luz que nunca se apaga. Después del día en que Leonardo vino a disculparse, comenzó un largo período de silencio. Desapareció de la ciudad como si quisiera esconderse de todas las miradas. Oí rumores de que había conseguido trabajo como obrero en un pequeño taller mecánico en la zona industrial de las afueras de Querétaro. Decían que trabajaba desde la madrugada hasta bien entrada la noche. Comía de una fiambrera y dormía en una vieja cama de hierro en un dormitorio compartido. No lo busqué ni le pregunté a nadie. Cada noche, al cerrar la puerta, miraba la silla vacía frente a mí en la mesa del comedor, donde él solía sentarse, y luego apagaba la luz en silencio. Hubo noches en las que quise llamar, pero cuando su número aparecía en la pantalla, mis manos no tenían el valor de pulsar el botón. Tenía miedo de oír su voz, miedo de ablandarme y romper la distancia necesaria. Lucía vino de visita y me dijo: tiene que aprender a levantarse por sí mismo. Si lo ayudas ahora, volverá a depender de ti como antes. Sabía que tenía razón, pero el corazón de una madre nunca escucha a la razón. Una vez, al pasar por la zona industrial, vi una figura familiar junto a la valla, ropa de trabajo oscura, pelo revuelto, la espalda encorvada por cargar mercancías. Detuve el coche, pero no me bajé. Me quedé sentada, observándolo desde lejos. Quizás era una forma de asegurarme de que seguía vivo, de que seguía intentándolo. Esa noche volví a casa, no lloré. Solo preparé una gran olla de sopa y guardé una parte en el congelador, como solía hacer. No sabía cuándo volvería, pero en el fondo, una fina brizna de esperanza persistía, que cuando estuviera cansado, recordaría el sabor de esta sopa. Empecé a ocuparme de nuevo. Duarte me sugirió que invirtiera una pequeña parte del fideicomiso en un proyecto social para mujeres mayores. Acepté de inmediato. Asistí a reuniones, tomé notas, planeé abrir una pequeña cafetería. El trabajo mantenía mi mente ocupada. A veces, me preguntaba si realmente podría dejarlo ir. Sabía que una parte de mi corazón permanecía con el hijo que me había dado tanto orgullo como dolor. Pero también entendía: amar a mi hijo no significaba retroceder al pasado. Empecé a aprender a seguir adelante, sin esperar a nadie, sin resentimiento, simplemente preparando café cada mañana, abriendo la ventana y creyendo que, en algún lugar, él también intentaba hacer lo mismo. Porque a veces, en el silencio entre dos mundos, el de una madre que espera y un hijo arrepentido, el silencio es el único puente que queda intacto. La lluvia en Querétaro cesó una mañana de octubre. Abrí la ventana de mi antiguo dormitorio y vi el cielo de un azul desconocido. Ya no se oía el golpeteo del agua en el tejado de hojalata, ni el olor a tierra húmeda que subía del patio de baldosas. Solo el sol dorado, brillante y seco, como una invitación. Vamos, María. Es la hora. Me quedé en medio de la casa de 30 años, acariciando las paredes desconchadas. El olor a madera vieja, a arroz quemado de antaño, el perfume de mi esposo, todavía flotaba en el aire. Susurré: cariño, tengo que venderla. No porque te olvide, sino porque necesito un lugar para respirar. Llamé a Duarte esa misma tarde. Vino, con una camisa blanca, la corbata floja, las gafas resbalando por su nariz.
¿A dónde piensas ir? Respondí sin pensar. A San Miguel de Allende. Quiero oír las campanas de la iglesia en lugar de los camiones. Duarte sonrió, golpeando la mesa con su bolígrafo. 3 días. Los trámites estarán listos en 3 días. Cumplió su palabra. 3 días después, firmé el último papel. Mi mano firme. Dejé la llave en la mesa del comedor, junto a una taza de chocolate todavía caliente. No miré atrás. El viaje de Querétaro a San Miguel duró 3 horas. Conduje mi vieja motocicleta, el viento alborotando mi pelo canoso. Me detuve en una colina, mirando hacia el valle, tejados rojos, el agudo campanario de la parroquia, el reluciente río Laja. Susurré: aquí está, mi nuevo hogar. La casa estaba en una pequeña colina, con paredes de adobe pintadas de un amarillo pálido, el color del sol de mayo del año en que me casé. La puerta era de madera oscura, sus bisagras crujían con cada apertura. La planta baja era lo suficientemente grande para 6 mesas de madera, un pequeño mostrador y una estufa de leña. Colgué un cartel: un lugar donde la esperanza puede sentarse, pero no pasar la noche. Yo misma repinté las paredes, construí las sillas y tosté el café. Cada mañana, a las 5:30, me levantaba, encendía la estufa de leña y escuchaba el crepitar de los granos. El aroma del café de Honduras llenaba el aire, mezclándose con los boleros de Consuelo Velázquez de un viejo disco de vinilo. Cantaba, mi voz ronca, pero lo suficientemente cálida como para ahuyentar el frío de la colina. La primera clienta fue la señora Ofelia, de 68 años, con el pelo canoso recogido en un pañuelo. Se sentó en una mesa de la esquina, con una taza de chocolate caliente en las manos, y me contó: mi hijo se fue a Texas hace 3 años. Envía dinero, pero no llama. Tengo miedo de que se olvide de su madre. Puse un plato de pan de muerto sobre la mesa, con un poco de ralladura de naranja. Ofelia, la gente solo olvida cuando no tiene nada que recordar. Tú estás aquí, tienes chocolate caliente y me tienes a mí. Lloró. No le sequé las lágrimas. La dejé llorar. Las lágrimas necesitan un lugar para caer. Poco a poco, la cafetería se llenó de lágrimas, risas y el tintineo de las cucharas contra las tazas. Todas las mujeres, jóvenes y viejas, habían sido apartadas por sus hijos. No puse un cartel de grupo de apoyo. Solo colgué una pequeña pizarra. ¿Qué quieres contar hoy? Escuché. Les enseñé a llevar la contabilidad, a abrir sus propias cuentas bancarias, a decir no sin miedo a ser abandonadas. Les enseñé: la silla de honor no es una silla de terciopelo. Es la silla que tú misma construyes, en la que te sientas y decides quién se sienta contigo. Todos los viernes preparaba un sobregrueso y lo enviaba a las 3 organizaciones benéficas del fideicomiso: un hogar para madres solteras, becas para las hijas de los tejedores, un fondo para mujeres mayores. Escribía una pequeña nota en el sobre: de las madres que una vez fueron relegadas a la cocina. Un martes por la tarde sonó el teléfono. Era el número de Leonardo. Mamá, encontré un nuevo trabajo. Soy mecánico. El sueldo es suficiente para vivir. Quiero devolverte el dinero. Su voz era profunda, lenta, como la de alguien que acaba de reaprender a hablar. Miré hacia la colina, el sol de la tarde de un rojo intenso. Quédatelo, hijo. Aprender a vivir con tus propias manos es un regalo mayor. Colgué, sin esperar su respuesta. Sabía que lo entendería. Las noticias sobre Jimena llegaron a través de la señora Lucía, por teléfono, en una frase corta. Se mudó a Guanajuato. Hace fotografía de bodas. Dicen que vive muy sencillamente. Asentí, sin hacer más preguntas. Ya no sentía resentimiento. Solo alivio, como si me hubiera quitado un abrigo pesado de años. Esta mañana, abrí la cafetería a las 6. El rocío todavía cubría las hojas de lavanda. Encendí la estufa, tosté café y canté Bésame mucho en voz baja. Ya no soñaba con la cocina del día de la boda. Solo soñaba con tazas de chocolate caliente, manos arrugadas tomando las mías, lágrimas cayendo sobre la mesa de madera y secándose, dejando un pequeño círculo como el círculo de la vida. Me senté en el escalón, con una taza de café caliente en las manos. El sol trepó por el tejado, los gorriones se posaron en el cable eléctrico. Le susurré al viento: María Teresa,
Te has recuperado a ti misma, no con gritos, no con fuego, sino con cada grano de café tostado, cada taza de chocolate caliente, cada lágrima que se permitió caer y luego volar. Me levanté y abrí la puerta. La campanilla tintineó. El sol entró a raudales, dorado y brillante. Yo, de 60 años, con el pelo canoso, las manos callosas y el corazón ligero, sonreí. Porque hoy ya no era la madre relegada a la cocina. Era la madre que abría la puerta de la cocina, invitando al mundo a tomar un café con esperanza. No recuerdo exactamente cuándo empecé a amar el silencio. Quizás fue la primera mañana que abrí el café Esperanza, sin oír el rugido de los camiones, sin oír la risa estridente de Jimena en el pasillo, sin oír a Leonardo llamar mamá con una voz dulce como el caramelo quemado. Solo el sonido de una pequeña campana de bronce en el marco de la puerta de madera, ding, dong. 2 sonidos, como los latidos de mi corazón después de tantos años de silencio. Salí al umbral. Las antiguas piedras de la calle todavía estaban húmedas por el rocío, frías a través de mis viejas sandalias de cuero. Me agaché y recogí una hoja seca que había caído de la bugambilla, frotándola suavemente entre mis dedos. La hoja se deshizo, liberando el aroma de la savia. Inhalé. El olor de San Miguel de Allende, sol, piedra, lavanda y un toque de humo de leña de la cocina del vecino. Ya no el caro perfume de la novia de aquel día. Ya no el olor a vino tinto derramado sobre un vestido de novia blanco. Solo el olor de la tierra, del cielo, de mí. Volví adentro y encendí la estufa de gas. La leña crepitaba. Medí los granos de café de Honduras, tostándolos a fuego lento, escuchando cada estallido como el confeti de la noche de la boda. No tenía prisa. Dicen que para tostar café hay que esperar al segundo estallido. Yo digo que la vida es igual. Hay que esperar al segundo estallido para saber que has sobrevivido. El agua hirvió. La vertí. El chorro de café cayó en la taza de cerámica, espeso, negro, caliente. Lo llevé al porche y me senté en los escalones todavía húmedos por el rocío. La luna colgaba sobre el campanario de la parroquia, tan brillante que se veían claramente cada uno de los adoquines. Tomé un sorbo. Amargo, dulce, aromático, 3 sabores, como mi vida. Esta noche, mientras limpiaba el almacén, lo encontré. El sobre amarillento, con los bordes rasgados, una esquina doblada como una sonrisa cansada, la escritura en bolígrafo azul, temblorosa, para Leonardo. Me quedé en medio de la pequeña cocina, con el sobre en la mano, escuchando los latidos de mi corazón. Sabía lo que había dentro. Lo escribí la noche del 14 de mayo, cuando todo Querétaro dormía y yo estaba sentada en la mesa vacía, bajo la fría luz de neón. Lo escribí con lágrimas, con sangre, con los pedazos rotos del corazón de una madre. Llevé el sobre al patio trasero. Un pequeño patio de 10 metros cuadrados, con 4 macetas de lavanda de un intenso color púrpura. Puse el sobre en una bandeja de metal que contenía restos de canela. Encendí una cerilla. La llama lamió la esquina del papel. Abrí el sobre antes de que el fuego lo consumiera. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que has crecido. No espero que lo leas pronto, porque sé que necesitas tiempo para entender. Escribo esta noche, cuando todo el mundo duerme y yo no puedo. No estoy enojada contigo. Solo estoy triste por haber criado a un niño que solía abrazarme para dormir en las noches de lluvia, y que al crecer pensó que el amor podía cambiarse por los títulos de propiedad. El día que me diste los papeles para actualizar al propietario, firmé sin que me temblara la mano. Firmé porque confiaba en ti. Nunca imaginé que la confianza pesara tanto, tanto que me hizo caer. Creé el fideicomiso no para robarte tu futuro. Lo creé para preservar nuestro pasado. La casa que tu padre construyó con cada ladrillo, cada gota de sudor, cada noche que llegaba tarde del trabajo. No quería que cayera en manos de alguien que solo sabe contar dinero, no amor. No espero que te disculpes. Solo espero que un día te mires al espejo y te preguntes, ¿cómo traté a mi madre? Si la respuesta te duele, entonces he tenido éxito. Te perdoné hace mucho tiempo, la noche que me abrazaste y lloraste bajo la lluvia. Pero perdonar no significa olvidar.
Conservo la cicatriz para recordarme. El amor de una madre también necesita límites. Si algún día tienes un hijo, enséñale. La silla de honor no es la que tiene cojines de terciopelo, sino la silla en la que su madre se sienta cada mañana a preparar chilaquiles. El amor no se compra con una luna de miel en la Riviera Maya, sino con una taza de chocolate caliente cuando estás enfermo. Y si alguna vez lastimas a tu madre, no te disculpes con palabras, discúlpate viviendo de tal manera que ella no tenga que avergonzarse de llamarte mi hijo. No enviaré esta carta, porque sé que hay cosas que solo el viento puede llevarse. Te quiero, lo leas o no. Tu madre, María Teresa, 14 de mayo, el año de la boda rota, la llama se avivó. Cada línea de texto se encogió, se ennegreció y se convirtió en ceniza. Las cenizas volaron, cayendo sobre las macetas de lavanda, aferrándose a las hojas, como motas de polvo del tiempo. No lloré. Ya había llorado lo suficiente. Solo me senté allí, en los escalones de ladrillo, escuchando el crepitar del fuego, el susurro de la lavanda, los latidos regulares de mi corazón. De repente llamaron a la puerta. Me sobresalté. Era medianoche. Abrí la puerta. Leonardo estaba allí, con el abrigo mojado por la lluvia, los ojos enrojecidos. Mamá, acabo de volver a ver el video de la boda. Yo no puedo dormir. No dije nada, solo abrí más la puerta. Entró y se sentó en la silla de madera junto al pequeño altar. En el altar todavía estaba la taza de chocolate que le ofrecía a mi esposo cada noche. Mamá, encontré un sobremedio quemado en la basura de detrás de la casa. Yo logré reconstruir algunas palabras. En silencio, le serví una taza de chocolate caliente, con un poco de canela. Leí la línea «Mamá te perdona». Mamá, ¿de verdad me perdonas? Me senté frente a él, tomando su mano. Estaba helada, temblorosa. Perdonar es cuando ya no sueño que me empujas a la cocina. Dejé de soñar hace mucho tiempo. Leonardo bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron en su taza de chocolate, creando pequeñas burbujas en la superficie. Lo siento. No con palabras. Lo siento quedándome aquí, aprendiendo a tostar café contigo, aprendiendo a decir mamá sin necesitar una silla de honor. Sonreí y le acaricié el pelo. Tenía algunas canas como el mío. Hijo, la única silla de honor que necesito es esta, en la que estoy sentada, a tu lado, en mi cocina. En el patio, las cenizas de la carta se habían enfriado. La brisa nocturna soplaba, llevando el aroma de la lavanda y el café tostado, elevándose hacia el cielo, mezclándose con las estrellas. Le susurré al viento: toda madre tiene una carta sin enviar, pero esta noche mi carta se ha convertido en cenizas, y esas cenizas están sembrando nuevas semillas en el corazón de mi hijo. Apagué la luz. Solo la vela del altar parpadeaba, iluminando el rostro de Leonardo, un rostro que había aprendido a llorar, a disculparse, a volver. Me levanté y abrí la ventana. La luna colgaba sobre el campanario de la parroquia, tan brillante que se veían claramente cada uno de los adoquines. Le hablé a la luna, al viento, a mí misma. Perdonar no es olvidar. Perdonar es cuando quemas la vieja carta para que sus cenizas abonen el árbol de una nueva vida. Cerré la ventana y corrí las cortinas. Leonardo se había quedado dormido en la silla, con la cabeza apoyada en mi mano. Lo arropé con el suéter verde, el color de la esperanza. Me senté allí toda la noche, velando el sueño de mi hijo. Afuera, la lavanda seguía morada, el café seguía aromático, y las cenizas de la carta se habían convertido en tierra. Mañana, cuando salga el sol, abriré la cafetería como todos los días. La campanilla sonará, el café hervirá, y yo, María Teresa, me sentaré de nuevo en el umbral, tomando un sorbo de café agridulce, sonriéndole a la vida. Porque he enviado la carta, de la manera más hermosa, con fuego, con cenizas, con un amor que no necesita respuesta. Apenas había corrido la cortina de tela cruda color crema, cuando la luz del sol entró a raudales, dibujando largas rayas amarillas en el suelo de madera, como los dedos de mi esposo que solían acariciarme el pelo cada mañana. La luz cayó sobre el viejo jarrón de porcelana del pequeño altar, haciendo que los crisantemos marchitos de ayer brillaran como si acabaran de revivir. Me sonreí a mí misma.
San Miguel de Allende tiene una forma de hacerte creer que todo puede volver a la vida, incluso los corazones que una vez fueron relegados a un rincón de la cocina. Estaba midiendo los granos de café de Honduras, la llama lamiendo el fondo de la sartén de hierro fundido, cuando oí el petardeo de una motocicleta en el callejón. El sonido de un motor viejo, ronco, exactamente como la bicicleta con la que Leonardo volvía a casa a los 14 años, las ruedas chirriando por falta de aceite. Me detuve y levanté la vista. A través de la ventana, lo vi. Leonardo. Aparcó la moto, se quitó el casco, el pelo revuelto por el viento de la colina. Su camisa azul claro estaba arrugada, las mangas arremangadas revelando unos brazos bronceados y musculosos, no los brazos pálidos que habían sostenido una copa de champán en su boda. Sostenía un ramo de caléndulas silvestres, las que crecen en las laderas en esta época del año, con pétalos diminutos, pero un aroma que te llega al corazón. Estaba allí, bajo el sol, su sombra se alargaba sobre las piedras. Vi sus ojos, más profundos, más serios, ya no con la arrogancia de antaño, ni con el resentimiento de la noche en que se fue, solo un cálido color marrón, como la tierra después de la lluvia. Empujó la puerta. La campanilla tintineó. 2 veces. Como todos los días. Mamá, he oído que tu café es el mejor de por aquí. Su voz era ronca, probablemente por el viento de la colina y por los días de poco hablar. Dejé la sartén. Me sequé las manos en el delantal y traté de mantener la voz firme. Entonces tendrás que prepararte tu propia taza, a ver qué has aprendido. Le acerqué la caja de granos tostados, el viejo filtro de cobre, la tetera de agua hirviendo todavía humeante. Leonardo sonrió, la primera sonrisa que le veía en 3 años, ni forzada ni amarga. Se arremangó más las mangas, revelando un largo arañazo en su dedo índice, la marca de un mecánico. Midió los granos, lenta y cuidadosamente, como cuando le enseñé a atarse los cordones. Vertió el agua en un chorro fino y constante, sin prisas. El aroma del café se elevó, mezclándose con el de las caléndulas que había dejado en el mostrador. Nos sentamos uno frente al otro. La pequeña mesa de madera, apenas suficiente para 2 tazas, 2 cucharas, una jarra de leche condensada que yo misma había preparado. Afuera, el sol trepaba por los tejados rojos. Los gorriones se posaban en los cables eléctricos, inclinando la cabeza para mirarnos. El silencio se prolongó. No era incómodo. Solo el silencio de 2 personas que se habían perdido y ahora estaban de nuevo bajo el mismo techo. Leonardo tomó el primer sorbo, hizo una mueca por el calor y luego sonrió. Está muy amargo, mamá. Lo amargo te recuerda la vida, hijo. Él asintió y miró a su alrededor. La cafetería estaba vacía hoy. Solo el tic-tac del reloj y el susurro de las hojas de lavanda en el porche. Sus ojos se detuvieron en la pequeña pizarra. Un lugar donde la tristeza puede hablar, pero no quedarse a pasar la noche. Lo leyó en voz baja y luego se volvió hacia mí. Has cambiado mucho, mamá. Lo miré directamente a los ojos. No, solo he recuperado la parte de mí que tú me hiciste olvidar. Él bajó la cabeza, sus dedos girando la taza de café. El silencio volvió a caer, pero esta vez más pesado. Vi que se le enrojecían los ojos, pero no lloró. Los hombres de 32 años lloran poco, pero yo sabía que las lágrimas estaban ahí, solo que había aprendido a guardárselas. Lo sé, fui un estúpido. Su voz era baja, pero clara. No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Ahora vivo una vida sencilla. Trabajo en un pequeño taller mecánico en las afueras. Me levanto a las 5 de la mañana y vuelvo a casa a las 8 de la noche. Alquilo un apartamento pequeño, de solo 15 metros cuadrados, pero tiene una ventana con vistas a la colina. Es muy tranquilo, mamá. Miré sus manos, dedos callosos, uñas manchadas de aceite de motor, el largo arañazo en su dedo, índice todavía rojo. Ya no el reloj suizo, ni el anillo de bodas de oro blanco, solo un anillo de acero barato, probablemente un regalo de un compañero de trabajo. Dije en voz baja, como susurrando para mí misma. Por fin conoces el valor del trabajo duro. Leonardo asintió. Una lágrima rodó, cayendo sobre la mesa de madera, extendiéndose en un pequeño círculo. No la secó. Yo tampoco. La dejamos allí, como para demostrar que el dolor también tiene derecho a existir. Gracias, mamá.
por no abandonarme, aunque te avergoncé. Su voz se ahogó. Puse mi mano sobre la suya. Mi mano arrugada, llena de callos de cocina, pero cálida. La apreté suavemente. Nunca te abandoné. Solo abandoné la idea de que siempre serías el niño que una vez tuve en mis brazos. Nos quedamos sentados mucho tiempo. No hacían falta más palabras. Hay silencios que solo el amor familiar puede llenar. Afuera, el sol ya estaba alto. Los gorriones se habían ido, dejando los cables eléctricos vacíos. Dentro, solo el suave tintineo de una cuchara contra una taza, el tic-tac del reloj y los latidos de 2 corazones al unísono. Antes de irse, Leonardo se levantó. Sacó del bolsillo de su camisa un pequeño papel doblado en 4, junto con una ramita de lavanda seca. Lo dejó en el mostrador, junto al ramo de caléndulas. Mamá, estoy construyendo una casita en las afueras. De adobe, con tejado de chapa, solo 2 habitaciones. Cuando esté terminada, quiero que la primera mesa sea para ti. Abrí el papel, la escritura a mano, temblorosa, pero clara. La primera mesa, para que se siente mamá, sin necesidad de una silla de honor. Solo que estés ahí. Lo leí con un nudo en la garganta. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta en una esquina. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi camisa, junto a mi corazón. Lo acompañé a la puerta. Leonardo se puso el casco, se subió a su vieja moto y la arrancó. El motor sonaba ronco, pero firme. Se dio la vuelta y me saludó. Volveré la semana que viene, mamá. Traeré pan de muerto que he hecho yo mismo. Tráelo, hijo. Pero acuérdate de ponerle un poco de ralladura de naranja. Me encanta ese olor. Él sonrió. Una sonrisa radiante bajo el sol. La moto se alejó, dejando una fina estela de humo blanco en la cuesta empedrada. Me quedé allí, con el ramo de caléndulas en los brazos, oliendo el intenso aroma de la tierra y el sol. Dentro, solo quedaba el tic-tac del reloj y el cálido aroma del café. Me senté y me serví otra taza. La luz se colaba por la ventana, cayendo sobre el pequeño altar, haciendo que los crisantemos brillaran de nuevo. Tomé un sorbo de café. Miré hacia la colina, hacia el cielo azul intenso. Algunos dicen que la venganza es para cerrar el pasado. Yo creo que el perdón es lo que realmente abre el futuro. Y a veces, lo más hermoso que una madre puede hacer es soltar, para que su hijo se encuentre a sí mismo. Puse la mano sobre mi pecho, donde estaba el pequeño papel. Le susurré al sol, al viento, a mí misma. Hijo, ya estoy sentada en la primera mesa, no en tu nueva casa, sino aquí mismo, en esta cafetería, en la silla de madera que yo misma construí, bajo el sol recién salido. Me levanté y abrí la puerta. La campanilla tintineó. El sol entró a raudales, dorado y brillante. Una vez pensé que la justicia era hacer que otros pagaran. Pero después de todo, me di cuenta de que la verdadera justicia es aprender a levantarse sin perder la bondad. Ser traicionada, humillada, olvidada, esas cosas no me hicieron más pequeña, sino que me hicieron entender el valor del silencio, la libertad y la autoestima. No necesito que mi hijo se arrodille para pedir perdón. Solo espero que se incline ante la verdad, porque al final, la venganza solo nos da un momento de satisfacción, mientras que perdonarnos a nosotros mismos nos da paz para toda la vida. Si estás escuchando esta historia, recuerda, a veces la venganza más profunda no es herir a alguien, sino vivir más feliz de lo que jamás pensaron que podrías.